Este es un nuevo número de los mariscales de Napoleón. En el video de hoy conoceremos a dos más de sus incondicionales hombres, que le dieron varias victorias y también alguna que otra derrota, sobre todo Suchet, cuyo desempeño en la campaña de España sería notable, recibiendo varias distinciones y el reconocimiento de Napoleón. También conoceremos a un personaje que muchos tildan de ser el artífice de la caída final de Napoleón, e inclusive algunas voces lo llaman traidor. Así es, me refiero a Emmanuel de Grouchy, aquel que llegaría a la batalla de Waterloo tarde, que quizás si hubiese apoyado al ejército principal de Napoleón a tiempo, o si hubiese encontrado a los prusianos y atacado a Blücher, Waterloo hubiese sido una más de las victorias de Napoleón, y no el lugar de su más terrible derrota. Sin embargo, me estoy apresurando. Sin más que decir, comencemos con el video. Louis Gabriel Suchet nació en la población de Lyon, en Francia, en el año de 1770, hijo de un fabricante de seda. En 1791 ingresó en la Guardia Nacional de Lyon, en la caballería, apoyando la Revolución Francesa, y al año siguiente en el ejército. Primero como capitán de voluntarios en Ardèche, tomando posteriormente parte en el sitio de Toulon, en 1793 como comandante. Sería designado en el ejército de Italia, participando en varios combates, resultando herido. Participaría en la batalla de Lodi, de Arcole, de Rivoli, entre otras. En abril de 1797 ascendió a jefe de brigada por su excelente liderazgo, siendo designado por el directorio como general de brigada y enviado con el ejército de Oriente. Sin embargo, prefirió regresar a París a defenderse de las acusaciones en su contra por las acciones ejercidas en Suiza, bajo el mando del general Marion Brunet. Una vez solucionado el malentendido, regresó al ejército de Italia en 1799, bajo el mando del general Joubert, quien lo había solicitado específicamente a él como miembro de su Estado Mayor, nombrándolo posteriormente como general de división. Suchet estaría con Joubert en la batalla en la que fue asesinado. En 1800 quedaría bajo las órdenes de Massena, con quien tuvo sus altercados, al punto de que Massena, furioso, intentó disminuirlo de rango en el ejército y terminar con su carrera militar. Sin embargo, Suchet lucharía en Pozzolo y sería designado como inspector general de infantería. En 1804, a pesar de ser un general distinguido tanto en posiciones administrativas como de combate, al ascender Napoleón al trono, no fue nombrado como uno de los mariscales del imperio. Al año siguiente se le dio el comando de una división del sexto cuerpo del ejército bajo las órdenes de Soult. Se distinguiría con su participación en las batallas de Ulm, Austerlitz y de Jena, por las cuales recibiría la condecoración de la Gran Águila de la Legión de Honor. Obtuvo finalmente el reconocimiento que merecía en 1808, recibiendo el título de Conde del Imperio y también las distinciones de Caballero de la Corona de Hierro y Comandante de la Orden de San Enrique de Sajonia. Contraería nupcias con Honorine Antoine, quien estaba relacionada con José Bonaparte y con el mariscal Bernadotte, de manera que Suchet sería sobrino de José y de Bernadotte. En 1808 se trasladaría a España inmediatamente bajo las órdenes de Mortier, en el quinto cuerpo del ejército, con el cual intervino en el sitio de Zaragoza. Un año después sería nombrado comandante en jefe del ejército de Aragón, siendo recomendado por Lannes y Duroc. Derrotando al general Blake en la batalla de María y Belchite, en 1810 conquistó Lérida y Mequinenza, y en 1811 Tortosa y Tarragona. La última conquista de esta ciudad haría que Napoleón lo nombrara mariscal de Francia, ordenándole que tomara Valencia, derrotando de nuevo al general Blake en Sagunto, pero siendo herido en un brazo. En 1812 entró en Valencia, recibiendo el título de Duque de la Albufera. Cuando el hermano de Napoleón, José I, abandonó Madrid tras la batalla de los Arapiles, Suchet abandonaría Valencia para dirigirse a Aragón y esperar a ver cómo se desarrollaban los acontecimientos. Tras la batalla de Vitoria quedaba de manifiesto que los franceses habían sido derrotados, de modo que se retiró a Cataluña. Sus tropas serían las últimas en abandonar España. Mientras se encontraba en Narbona, recibió la noticia de la abdicación de Napoleón, firmando la tregua con el duque de Wellington. En abril de 1814, de vuelta en Francia, ofreció sus servicios al rey Luis XVIII, que lo recompensó con el título de comandante de la Orden de San Luis. Pero al regresar Napoleón en la campaña de los 100 días, se pondría nuevamente a su servicio, obteniendo el mando del ejército de los Alpes. Cuando Napoleón y Suchet se reunieron, Napoleón le diría lo siguiente: Mariscal Suchet, ha crecido mucho desde la última vez que nos vimos.
Se rendiría posteriormente de la batalla de Waterloo en Lyon, en julio de 1815. Intentó ayudar al mariscal Ney ofreciéndole dinero, un pasaporte y una escolta, aun pese a las repercusiones que pudiera tener al ayudarlo. Sin embargo, Ney no aceptaría y sería capturado. Durante la restauración del rey Luis de nuevo en el trono, fue destituido del título de par de Francia y no obtuvo ningún mando importante, aunque recuperó el título de par en 1819. Participó en los 100.000 hijos de San Luis en la campaña de 1823 en España. Se retiraría de París a Marsella, en donde murió en 1826. Emmanuel de Grouchy nació en París el 23 de octubre de 1766, miembro de una familia noble. No sería el único afamado de la familia, pues su hermana fue una notable feminista. Comenzaría su carrera militar en artillería en 1780, cuando entró en la Escuela de Artillería de Estrasburgo, pero sería transferido a la caballería en 1784 como capitán y a la Guardia de Corps en 1789. A pesar de ser miembro de una familia noble y de tener una buena cuna, fue un partidario de las ideas revolucionarias de su momento histórico, por lo que debió abandonar la Guardia. Al estallar la guerra en 1792, fue nombrado coronel de un regimiento de caballería y poco más tarde mariscal de campo, siendo enviado a servir en la frontera sudeste. Se distinguiría en sus servicios en la Vendée, siendo promocionado a general de división. A pesar de su servicio, Grouchy sería separado de sus cargos por su origen noble, pero en 1795, con el fin de la época del terror, fue llamado de nuevo al servicio activo, en el ejército del oeste al mando del general Hoche, quien sería su mentor, formando parte de su estado mayor, como jefe en contra de los revolucionarios de la Vendée. Sirvió en el ejército de Irlanda, una vez más bajo las órdenes de Hoche, entre los años de 1796 a 1797. En 1798, Grouchy comandaría 4 divisiones en el oeste de Francia. Después de su servicio en el ejército del norte y el ejército de Mainz, Grouchy fue enviado a Italia, convirtiéndose en jefe del Estado Mayor de Mureaux, ganando en junio en la batalla de San Giuliano. Mientras cubría la retirada en la derrota de la batalla de Novi, Grouchy sufriría 14 heridas y fue hecho prisionero. Al ser liberado volvió a Francia y aunque al principio protestó por el golpe de estado del 18 Brumario, sería empleado en el nuevo gobierno, logrando una destacada actuación en la batalla de Hohenlinden. No tardaría mucho en aceptar el nuevo régimen y desde 1801 en adelante fue empleado por Napoleón en posiciones militares y políticas de relevancia. Por ejemplo, en 1801 fue nombrado inspector general de caballería. En 1803 fue enviado en una misión a Etruria y nombrado comandante de la caballería en el campo de Bayona. Participaría en la batalla de Austerlitz, en la campaña alemana de 1806, en Polonia en 1807, tanto en la batalla de Eylau como en la de Friedland, en la campaña peninsular, y comandaría la caballería en el ejército de Italia en 1809 durante el avance de Eugène de Beauharnais hacia Viena, siendo recompensado por su servicio con la Gran Cruz de la Orden Militar de Baviera y la Gran Águila de la Legión de Honor. En 1808, Grouchy recibió el comando de la caballería del ejército de España. Fue nombrado también gobernador de Madrid, siendo uno de los que aplastó la insurrección de mayo en aquella capital española. Después sería enviado a Italia en 1809 y nombrado como conde del imperio, teniendo una participación destacada en la batalla de Wagram, por la cual recibiría el título honorario de coronel general de los cazadores, y se convirtió en comandante de la Corona de Hierro. Regresó a Francia para descansar hasta 1811, que retomó el comando de la División de Caballería de Italia. En 1812 fue nombrado comandante de uno de los 4 cuerpos de la caballería, participando en la batalla de Borodino, en donde fue herido en el pecho por un disparo de metralla. Durante la retirada de Moscú, se le dio el mando del escuadrón de escolta, que estaba compuesto por oficiales escogidos. Su continuo servicio en la caballería llevó a Napoleón a prescindir de él en el mando de un cuerpo del ejército en la campaña de 1813, pues Grouchy había puesto de excusa que no se encontraba bien de salud para comandar a la caballería, pidiendo el comando de la infantería. En 1814 se apresuraría en tomar parte de la defensa de Francia, y fue seriamente herido en Craonne, recibiendo una bala en el muslo. Después de la abdicación de Napoleón y al llegar la Restauración, fue nombrado como inspector general de cazadores y lanceros. Se uniría en 1815 a Napoleón en su regreso, siendo entonces nombrado finalmente como mariscal de Francia y par de Francia.
En la campaña de Waterloo estuvo al mando de la caballería de la reserva del ejército, y tras la batalla de Ligny fue encomendado a dirigir el ala derecha del ejército en persecución de Blücher. Su participación y conducta en la batalla de Waterloo es uno de los eventos más analizados por historiadores y expertos cuando se habla de la campaña de los 100 días, pues su papel era imprescindible. El 17 de junio, Grouchy no logró interceptar al ejército de Blücher, y el 18, en lugar de dirigirse hacia el sonido de los cañones en la batalla de Waterloo, siguió con su persecución de Blücher, dejándose alcanzar por una reserva de retaguardia del ejército prusiano, mientras Blücher llegaba al campo de batalla y con las fuerzas combinadas derrotaba a Napoleón en su última batalla. Grouchy resistiría tanto como le fue posible, recolectando las ruinas del ejército de Napoleón, y se retiró rápidamente y en orden hacia París, donde tras imponer sus fuerzas ya reorganizadas entre el enemigo y París, renunció a su mando, dejándolo en manos de Davout. El resto de su vida la vivió tratando de defenderse a sí mismo. El intento de condenarle a muerte por un tribunal militar fracasó, pero fue exiliado y vivió en América hasta 1821, donde obtuvo amnistía. A su regreso en Francia fue reinstaurado en su puesto de general. Grouchy era odiado por los cortesanos por su afiliación con la revolución y a Napoleón, aun cuando era un miembro de la nobleza, y también por sus antiguos camaradas por su supuesta traición a Bonaparte. En 1830, el rey Luis Felipe de Orleans le devolvió su bastón de mariscal y lo restauró en la Cámara de los Pares. Moriría en 1847 en Saint-Étienne. Estos fueron dos de los mariscales de Napoleón. Como vemos, no estaban exentos de polémicas, sobre todo Grouchy, quien se le atribuye la derrota final de Napoleón al no llegar a tiempo con la parte del ejército restante y al haber fallado en alcanzar a Blücher y derrotarlo. Pero ¿tú qué opinas? ¿Piensas que en verdad Grouchy es un traidor o fue el responsable de la derrota final de Napoleón? Tal vez piensas que hubo otros factores que posibilitaron la victoria de Wellington y Blücher sobre el ejército del norte. ¿Sabías esta información sobre Suchet y Grouchy? ¿Qué piensas al respecto? Emite tu opinión y enriquezcamos el diálogo. Si el video te gustó o te pareció informativo, por favor dale like y compártelo. Suscríbete para que no te pierdas el siguiente número de los mariscales de Napoleón. Sin más que decir, nos vemos la próxima vez en el Palacio de Sanssouci.